Hoy terminamos la serie de Santiago. A mí siempre me ocurre que cuando yo preparo una serie de cualquier libro de la Biblia y estoy predicando en ella, si es muy larga, en que no es el caso de Santiago, que fueron como 6 semanas creo, si es muy larga, llega un punto en que yo digo, bueno, voy a tener que avanzar un poquito más, voy a ver de qué manera lo avanzo para que la gente tenga otros temas, ¿no? Pero aún así cuando lo voy a terminar, siempre que me da como una sensación de haber dicho, hubiese estado un poquito más en Santiago. Pero hoy terminamos esta serie que hemos titulado Demuéstrame lo que eres. Y no se puede terminar mejor que con esta parte final del pasaje del capítulo 5, ya finalizando esta carta. Santiago no puede terminar mejor. Es que Santiago es este tipo de personas que está diciendo, baja todo lo que sabes, todo lo que tú has entendido, lo que has comprendido, lo que ha llegado a tu mente, bájalo a tus manos, bájalo a tus pies, bájalo a tu manera de hablar, a tu manera de expresar la vida cristiana de una manera práctica. Yo creo que eso funciona gigantescamente. Y si hay algo que le quiero transmitir después de todas estas semanas de trabajar aquí en esta carta de Santiago, es que nosotros aprendamos a vivir la vida cristiana de la manera que Santiago nos sugiere. Que podamos demostrar eso, ¿no? El amor de Dios, la compasión, la misericordia, el cuidado, la ayuda, lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros, lo que hemos recibido de parte del Señor, que podamos también transmitirlo a las personas que conocen a Dios y también a los que no conocen al Señor. Así que estoy muy entusiasmado con las próximas cosas que Dios va a estar haciendo en nuestra vida. Y hoy, ya terminando esta carta de Santiago con un poquito de nostalgia, pero queremos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que les invito a buscar ahí en sus Biblias Santiago capítulo 5, a partir del versículo 12 en adelante. Santiago capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Santiago 5, del 12 en adelante. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz. Es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne lo más profundo de nuestro corazón. Ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo, que por medio de ella tú hablarás a nuestras vidas en el día de hoy. Utiliza al débil instrumento humano para que esto sea una realidad en nosotros. En el nombre de Cristo, amén. He titulado este último sermón, te lo recuerdo para que no se te olvide. Te lo recuerdo para que no se te olvide. ¿Cuántas veces hemos dicho esta palabra, o sea, esta frase?
Eso le hemos dicho a nuestros hijos, porque, ejemplo, le decimos muchas veces a los hijos que hagan alguna cosa y ellos me dicen, ya me lo dijiste. Se le hace familiar esta conversación. Al esposo también. Te dije que recogieras esto, te dije que hicieras aquello y ya me lo dijiste. Y tú le dices, yo te lo recuerdo para que no se te olvide. Yo creo que esta parte final del capítulo 5 de Santiago es un recuerdo de Santiago para nosotros, para que no se nos olvide. Por tanto, si salimos en el día de hoy, después que terminemos este servicio, podamos recordar todas estas enseñanzas de toda esta semana, podamos traerlas a la memoria como hacen los elefantes que recuerdan todas las enseñanzas, todas las cosas que pasaron, todas las experiencias. Bueno, que usted pueda traer hoy a la memoria algunas de las enseñanzas que hemos aprendido todas estas semanas y usted la pueda clavar así como una chinchita esa que la gente pone que son para recordar alguna información, la encaja así en algún lugar y diga, esto es para que no se me olvide. Y Santiago termina esta carta con esta exhortación. Fíjense que en el versículo 12 empieza con una frase que es muy importante. Dice, pero sobre todo. O sea, que lo que va a decir Santiago ahora tiene mucha importancia. Porque le está diciendo, sobre todo, quiero que hagas esto. No se te puede olvidar, no lo puedes dejar atrás. Sobre todo. Y empieza a hablar por lo menos de 3 o 4 cosas, utiliza 3 o 4 imágenes, 3 o 4 enseñanzas que la podemos incluir en sobre todo. La primera es el peso que le damos a nuestras palabras. Sobre todo, entiende bien el peso que tienen nuestras palabras. Hoy en día vivimos en un mundo donde las palabras se toman muy a la ligera. No es como dice Santiago, y no solamente Santiago, sino Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, también está diciendo lo mismo que dice Santiago. Santiago aprendió de su hermano, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No tienes que invalidar tus palabras con ningún otro juramento, sino que tu palabra sea invalidada por el peso de tu carácter. Hoy en día las palabras no tienen mucho significado porque la gente te dice una cosa y hacen otra. Hemos experimentado eso. La gente te dice, voy a hacer algo, me voy a comprometer con algo y de repente te la dejan así y tú dices, ¿y esto cómo es posible? Las palabras no tienen ningún significado hoy para muchas personas. Los jóvenes, tristemente, también carecen de eso. Si hay algo importante, y no voy a decir en la parte de los hombres, en la hombría, que siempre nos han enseñado a nosotros los varones, de que somos unos niños, nuestros padres, nuestros abuelos, es que los hombres son de una sola palabra. ¿No lo dijeron alguna vez? Tú quieres transmitirles esos valores que quizás no lo aprendieron en una iglesia, ni lo aprendieron en un culto, pero son valores que como universales, y tú le quieres enseñar a tus hijos. Los hombres dicen una sola palabra. Hoy en día no es así. Y de las primeras cosas que la gente rompe, por ejemplo, es su palabra en cuanto a las relaciones. La gente dice, soy tu amigo, y te lo dice, y esa es una palabra muy importante. Cuando tú le dices a alguien, soy tu amigo, oye, eso va a un nivel tremendo. La Biblia enseña y dice que amigo es mejor que un hermano. O sea, cuando tú dices un amigo, es algo bien importante. Porque hay veces que tú escuchas esas palabras de alguien y dices, yo soy tu amigo, y de repente esas palabras te ilusionan y hasta tú te abres con esa persona. Y después esa persona que te dijo, yo soy tu amigo, y tú te ilusionaste con eso, de repente saca el cuchillo, el sable, y te hace Juan, y tú dices, no eras mi amigo, yo me ilusioné contigo. Y mira esto que sucedió. Utilizaste una información que te di. Hablé de una información que te di. Al igual que muchos pastores, cuando los miembros de la iglesia van a contarle cosas, después lo cogen como ilustración en el sermón del domingo. Y eso no es correcto. Porque la gente cuando viene está entendiendo de que
lo que te está diciendo está bien guardado contigo. Aprendamos la sabiduría divina de que nuestras palabras tengan un peso enorme cada vez que abrimos nuestra boca. Yo tengo una experiencia. Mi suegra es una mujer que no es universitaria. Quizás la he comparado muchas veces con algunas personas que tienen mucho más nivel intelectual que ella. Pero una de las cosas que en estos 21 años yo he aprendido de mi suegra es que, como decíamos nosotros, una tumba vacía, lo que tú le digas, se quedó ahí. Es como si se lo olvidara. O sea, yo he tenido la confianza de poder hablar con ella y aun cuando sea lo que sea, nunca va a sacar eso. Y ha sido 21 años. O sea, nunca va a sacar eso. Yo digo, wow, una mujer que tú puedes depositar tu confianza en ella y le estás diciendo algo que pudiera ser fuerte y eso lo sembró en ese lugar, lo tapó y eso, olvídate, le puedes dar candela y jamás va a decir una palabra de lo que tú le hablaste. ¿Cuánto nos hacen falta personas a nuestro lado que sean así? No personas que estén todo el tiempo como los carros, ¿no? Los transportation, que están arriba de ellos todo el día, ¿no? La gente sabe cuando tú eres amigo, la gente sabe cuando tú tienes palabras, la gente sabe cuando tú les amas. Aunque no estés el día entero hablando con ellos, aunque no le estés mandando mensajes cada 5 minutos, hay gente que necesita que tú le estés diciendo constantemente eso. Eso te obstina y te ahoga. Porque entonces, no me llamaste, piensa que soy tu amigo. No. Cuando te haga falta, estoy ahí. Y tú lo sabes. Y que sea siempre de esa manera. Hay dos clases de amigos. Hay dos clases de amigos, dos clases de relaciones. Esa persona que te llama y te dice, oye, tengo una necesidad. Tengo que resolver algo. Me pasó esto. Y eso que le pasó es algo bien fuerte. Y la persona te dice, oye, pero mira, quizás yo no soy la persona adecuada. Quizás me estás comprometiendo con esta llamada. Me estás comprometiendo con estas insinuaciones. Y hay otro tipo de amigos que aunque no sea, lo mejor que puede pasar, te dice, ¿a qué hora nos vemos? Y dime si voy con un saco y una pala. Porque sea para lo que sea, estoy al lado tuyo, ¿no es así? Qué bueno que tengamos personas que sean así. Porque es ahí en las relaciones donde nuestras palabras tienen verdaderamente peso. Es ahí en nuestras relaciones. Por ejemplo, en los matrimonios. Cuando tú le dices a tu esposa el día que te casas que vas a estar con ella en esos votos que muchas veces se repiten una y otra vez y que parece que como que se tiene que decir siempre. Bueno, esos votos tienen una efectividad tremenda y tienen un peso tremendo y la gente hoy los rompe fácilmente. Voy a estar contigo en la salud y la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, cuando estés arriba, cuando estés abajo, cuando te pongas gordita, cuando estés flaquita, cuando ya no tengas 20 años, en fin, muchas cosas. Y la gente lo dice delante de los amigos, si te casas en la iglesia lo dice delante de los miembros de la iglesia, pero sobre todo lo dice delante de Dios. Y cuando tú dices eso, tu palabra tiene mucho más peso, ¿no es así? Sin embargo, la gente hoy también destruye los matrimonios rápidamente. No tienen mucha palabra. Lo he dicho varias veces, a alguna gente se lo he comentado, pero lo vuelvo a repetir porque, como decía un humorista en Cuba, no es matraca mía, lo vuelvo y lo repito. Yo tenía antes en mi computadora en Cuba una fotografía de dos ancianos que estaban en una cama y se ve como una voz que entra así por la ventana y le dice, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Y la señora de la pareja anciana, la señora le responde, en mi tiempo, yo vengo del tiempo cuando las cosas se rompían, se arreglaban y se seguían usando. No como ahora que se rompen y se botan a la basura. ¿Cuánto nos hace falta que las palabras que una vez dijimos a la persona que amamos, cuánto hace falta que las palabras que le dijimos a aquellos que verdaderamente eran nuestros amigos, nosotros las podamos cumplir? Bueno, Santiago está diciendo aquí, sobre todo, hermanos míos,
no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago está diciendo que nuestras palabras pueden condenarnos, y eso es una verdad. Nuestras palabras pueden condenarnos. Por ejemplo, hace 2 o 3 días, está ahora como que viral en las redes, el propio Maduro estaba diciéndole a la oposición que vamos a volver de nuevo a las elecciones. Dice, yo les invito a hacer una elección de nuevo. Y si yo gano, ustedes me dejan en paz. Pero si ustedes vuelven a ganar, entonces yo me voy. Eso, si ustedes vuelven a ganar, bueno, no voy a decir eso porque estoy grabado, pero sí, tú sabes, ¿no? Pero nuestras palabras nos condenan. En las pocas palabras hay sabiduría, dice la Biblia. En el silencio hay sabiduría. Y también cuando tú pones tu palabra en empeño, también eso es muy importante. La gente te dice hoy, yo voy a hacer tal cosa. Y eso que se comprometió a hacer no lo hace. Y tú le dices, lo requieres por algo. Bueno, dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Dice, a mí nadie me paga por eso. Dice, ¿no han escuchado esa frase? A mí nadie me paga, esto es gratis, pero diste tu palabra. Tu palabra vale más que el dinero que te puedan pagar. No la hubieses dado. Si tú dices, yo no estoy haciendo esto porque a mí nadie me paga, después de haber dado tu palabra, tú eres el primero que no confía en tus palabras. Porque cuando tú haces un compromiso y pones tu palabra en empeño, ni por $1.000.000 deberías romper el compromiso que hiciste. Por tanto, cuando pongamos nuestra palabra en empeño, vamos a cumplir. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No tenemos que decir, te lo juro por Dios, o te lo juro por mi madrecita querida. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Te lo juro por mi madrecita, lo que estoy diciendo es verdad. No. Esto es verdad, esto no es verdad. ¿Sí o no? Porque cuando eso no sucede, entonces la gente empieza a dudar. La gente empieza a dudar. Cuando a ti te dicen mentira, la otra persona, o cuando otra persona te dice algo que realmente no era verdad, tú no puedes pensar que ahora vas a tener la misma confianza. Dice, ¿por qué tú no me crees? Porque dijiste mentira. Pero ¿por qué tú no confías en mí? Porque ya dijiste mentira. Cuando dices mentira, cuando no eres fiel a tu palabra, ni tú mismo confías en ella, porque tú mismo la tergiversas, no puedes pretender que otra gente lo haga. Santiago dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque si no, hay condenación. Así que cuidemos cada uno de nosotros y validemos nuestra palabra, validemos nuestro sí o nuestro no con nuestro carácter. Santiago está recordando con este mensaje lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte en el capítulo 5. Idéntico a estas palabras, quizás con otra forma en cuanto a la expresión, está diciendo igual. Tú dices que sí cuando sea sí o dices que no cuando seas no. Porque después de eso, tus palabras te condenarán. En segundo lugar, Santiago está diciendo, pero sobre todo, primero, démosle peso a las palabras que decimos. Pero en segundo lugar, Santiago nos está diciendo, sobre todo, tengan en cuenta las disciplinas espirituales en tiempos de crisis. O, mejor dicho, en cualquier circunstancia. Tengan en cuenta las disciplinas espirituales en tiempos de crisis o en cualquier circunstancia. El pasaje está diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. 4 elementos importantes en este pasaje que Santiago está poniendo en ese paquete de sobre todo. Primero, la oración. Si está alguno en crisis, si está alguno afligido, haga oración. Santiago está recordándonos, para que no se nos olvide, que en la aflicción nosotros podemos orar.
Nos está recordando que en los momentos difíciles de nuestra vida y en cualquier situación, la oración funciona. La oración no tiene plan B. La oración siempre es un plan A, porque el plan A siempre funciona. La oración siempre funciona. Por tanto, cuando esté afligido, agarre ese recurso de la oración y busque la presencia de Dios y agárrese con fe a la provisión de Dios de acuerdo a lo que usted le está pidiendo. Y confíe en que el Señor responderá de acuerdo a su voluntad en su tiempo y en su momento. La oración siempre funciona. Úsela. Úsela. Vaya a Dios en oración cada vez que pueda. No solamente en su tiempo devocional en la mañana, no solamente en ese tiempo espiritual que usted tiene como devoción en su corazón, sino que en cualquier momento del día usted puede ir a Dios en oración. Ya no hace falta ir a ningún lugar y para que otra persona interceda por nosotros. No, tenemos a Cristo que intercede por nosotros todo el tiempo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. Podemos ir en cualquier lugar. Estamos en el carro, siempre y cuando usted no cierre los ojos, usted puede hablar con Dios. Si no lo cierre. O sea, no tiente a Dios, ¿no? Pero usted puede hablar con Dios. Usted puede decirle al Señor cada expresión que sale de su corazón de acuerdo a la necesidad o a la circunstancia a la que usted está viviendo. La oración siempre funciona. El pasaje dice, está con alegre y se cante alabanzas. Y mire el contraste que hace Santiago aquí. En la aflicción, ore. En la alegría, cante alabanza. Y es que la alabanza recrea nuestra relación con Dios. Cuando usted pone alabanza, y eso es tan importante, cuando usted pone alabanza en su carro, cuando usted pone alabanza en su casa, el ambiente es diferente. En el trabajo, pruébelo para que usted vea. Cuando usted pone alabanzas, el ambiente que está alrededor de usted sí cambia, porque hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración a Dios. Sí lo hay. Entonces, como está triste usted y usted ora al Señor cuando está alegre, y es más, yo me atrevo a decir, aunque no lo dice Santiago aquí, que cuando usted está triste y usted pone alabanzas, llega la alegría. Llega la alegría. Utilice ese recurso que el Señor nos pone en su palabra, nos enseña en su palabra. Utilice el recurso de la alabanza para la alegría. ¿Quién dijo que nosotros los cristianos deberíamos ser personas amargadas, afligidas, tristes, con cara de yuca seca? Nos han enseñado que el cristianismo siempre es algo que hacia adentro. Siempre es como que oye, no podemos expresarnos. Pensando siempre en el qué dirán. Pensando siempre en que dónde están los límites. Oye, no hay nada más hermoso ni más alegre que ver una persona a nuestro alrededor que infunda alegría, que infunda gozo, que siempre esté riendo. Alante de esas personas siempre quiero estar yo. Cuando usted ve a esa persona que se bautizó con limón, lo bautizaron en el nombre del Padre con limón, en el nombre del Hijo con anaja agria y en el nombre del Espíritu Santo con vinagre. Y todo amargado, tú dices, usted no confía ni en ese bautizo. Porque no es posible que el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, venga a habitar en tu vida. Incluso gente que lleva años en el Evangelio y tenga una vida amargada, una vida llena de no sé ni de qué, pero que no es del gozo del Espíritu de Dios. No es del gozo del Espíritu de Dios. El que está lleno de la presencia de Dios sabe que en el momento de alegría, en el momento de gozo, nosotros alabamos, exaltamos el nombre de nuestro Señor. Y cuando no lo estamos y lo hacemos, también llega ese gozo y esa alegría. Dice que la oración, dice, si está alguno enfermo entre vosotros, fíjese que habla de aflicción, habla de alegría y ahora habla de enfermedad. Retomando quizás la misma enseñanza del versículo 13, la aflicción puede estar unida no solamente a un momento de angustia por lo que estás pasando en tu vida, sino también puedes estar pasando por alguna enfermedad. Y tienes otros recursos aparte de la oración. Es oración igual, fíjense, pero se le añade otra cosa más.
Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y dice, y oren por él. Pero no solamente oren por él, sino que dice, únjale con aceite. Y aquí voy a hacer un poquito, porque ustedes saben, aquí en esto de la unción con el aceite, como siempre hablamos, la gente siempre abusa y abusa de las cosas que ven en la Biblia, ¿no? Y usted me dirá, pastor, aquí se puede ungir con aceite, la Biblia lo dice. No, por eso fue en aquel tiempo, donde dice que fue en aquel tiempo y que ya dejó de hacerlo. O sea, a mí me molesta muchas veces cuando tú asumes una postura que no tiene ningún fundamento. Ahora, vamos a interpretar lo que dice el pasaje. ¿Para qué era el aceite? ¿Para qué se utilizaba el aceite? ¿Recuerdan la historia de la parábola del buen samaritano? Cuando ese samaritano llegó a aquel que los ladrones lo habían asaltado, dice que él vendó sus heridas y le echó vino y aceite. El aceite en la antigüedad era utilizado como símbolo de curación, porque realmente tenía cualidades curativas. También las tiene hoy. Hay muchas de las cosas que se hacen en el día de hoy que son medicinas que tienen que ver con aceites. No con cualquier aceite, pero hay aceites que son curativos. Y en la antigüedad lo utilizaban fundamentalmente para las heridas y también para problemas del estómago y cosas así. Pero también en la antigüedad, en el asunto sacrificial religioso, el aceite simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba el poder de Dios. Por tanto, cuando la gente hablaba de aceite, trataba de utilizar ese simbolismo del aceite como que el Señor estaba presente. Por eso, cuando hablamos del aceite, y se habla del aceite en la Biblia, siempre se habla en términos de estar llenos de aceite, ejemplo, como las lámparas. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, que la presencia del Señor esté, que nosotros podamos estar conscientes de esa presencia y de ese poder de Dios en nuestra vida. Por tanto, cuando usted está ungiendo con aceite a una persona que está enferma, el aceite en ese momento quizás no está curando. Usted está simbolizando, y no hay nada malo en simbolismo siempre y cuando usted no se excede en esto, ¿no? Porque hay un grupo religioso por ahí que se llama Pare de Sufrir, está en Miami, bueno, está en una pila de lugares, pero en Miami hay uno importante ahí en Hialeah, que ellos usan muchas cosas. Ellos están predicando y ellos de repente están hablando del agua y te venden un vasito de agua para que te lo lleves para tu casa y lo pongas en un lugar y con el vasito de agua, o están hablando de David y te venden una onda y te venden una lanza y todos los días venden algo para que te lo lleves como un resguardo. No estamos hablando acerca de eso. En primer lugar, porque la Biblia no dice nada de eso en ninguna parte de la Escritura. Pero en el aceite es un elemento que se utilizaba no solamente en el contexto normal de medicina, sino también en el contexto espiritual. Y Santiago, un judío acérrimo, que hablamos en los primeros momentos cuando empezamos la serie, un judío acérrimo está utilizando este elemento del aceite para que tengan en cuenta de que, estamos ungiendo con aceite a este enfermo, reconociendo la presencia de Dios en este momento, no porque se vaya a curar. Fíjense que el pasaje dice, y la oración de fe sanará al enfermo. No es el aceite el que cura. Recuerde, cuando usted transporta el poder de Dios a una cosa, se vuelve o espiritismo, o fantasía, o cualquier otra cosa, pero no es cristianismo. Los elementos que están alrededor de cualquier que tienen que ver con el culto son simplemente simbolismos, como el pan de la cena, como el vino de la cena, como el bautismo. Por eso en el bautismo no hay salvación. Por eso el pan no es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo. El vino no es la sangre de Cristo, representa la sangre de Cristo. El bautismo no te lava los pecados, el bautismo representa la muerte y la resurrección a la nueva vida. El que hace eso es Cristo. El cuerpo que fue sacrificado en la cruz del Calvario fue el cuerpo de Cristo. Por él nosotros somos salvos. La oración de fe es la que salvará al enfermo.
Y dice el pasaje, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Y se llama a los ancianos de la iglesia. Esto es un elemento importante aquí. Es que tengan presente a los líderes. Santiago está hablando. Y es que no solamente a los líderes, sino que también tú tienes el recurso, y después lo vamos a ver un poquito más adelante, tienes el recurso de utilizar a las personas que están a tu alrededor para que ores unos por otros. Para que oremos unos por otros. Cuán importante es que apreciemos eso. Cuando tú le digas a alguien, ora por mí, estoy pasando por un momento difícil, quizás no tengas que decirle todos los detalles, pero le está diciendo, ora por mí. Que las personas estén respaldándote en oración. Que tú te sientas respaldado en oración y que la otra persona también se sienta respaldado por ti en oración. Ese recurso de orar los unos por los otros es majestuoso y muy poderoso. Y muy poderoso. Utilícelo. Santiago está diciendo, pero sobre todo, recuerda esto. No solamente llamar a los líderes, no solamente la oración, no solamente la alabanza, sino que el pasaje está diciendo también la confesión. Dice el texto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense que la oración eficaz del justo puede mucho, está vinculado no solamente a la oración del enfermo, dice que serán sanados, sino a la oración que sana las relaciones de confesarnos los unos a los otros y la oración los unos por los otros. Esta oración justa, del justo, puede mucho. No solamente la de sanar, sino también cuando nosotros pecamos contra nuestro hermano o nuestro hermano pegue contra nosotros, esta confesión mutua nos edifica. Y lo que está diciendo Santiago aquí es que lo que estamos alrededor de nosotros, lo que están alrededor de nosotros, el hermano que está sentado cada domingo, cada jueves, todos los días alrededor tuyo, no es tu enemigo, aunque piense igual, no piense igual que tú. Ese no es tu enemigo. O sea, no tienes que hacer guerra con la gente que está alrededor tuyo. Nosotros no tenemos guerra ni contra sangre, ni contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. La gente que está sentada alrededor nuestro no son nuestros enemigos. Y para que usted tenga cierta tranquilidad, aun cuando la persona que está sentado ahí quiera ser tu enemigo, tú delante de Dios no te permitas eso. Aprendí una vez y lo hemos tratado de poner en práctica en mi vida cotidiana. Si alguien va a pecar, no quiero que pegue nadie, pero sé que va a pecar, que pegue otro, no voy a pecar yo. Si tú tienes algo contra mí, tenlo tú. Yo no quiero tener nada contra ti. Si tú tienes alguna falta contra mí, tenla tú. Yo no voy a tener nada contra ti. Yo quiero tener mi corazón limpio, porque ¿quién entrará al santuario de Jehová? El que tiene la mente limpia, las manos limpias. Entonces yo quiero tener mi mente limpia, mi corazón limpio, mis manos limpias, mis pies limpios, para poder entrar al santuario de Dios. Sí, si tú no quieres hacerlo, es tu problema. Le voy a decir al Señor, si he pecado, perdona mis pecados. Voy a confesar delante de Dios mis pecados. Voy a confesar si he pecado contra otro hermano. Le voy a decir, he pecado. Perdóname. Voy a humillarme porque creo que en la humillación está mi exaltación. Creo que en la humillación, cuando yo soy débil, dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. La oración eficaz de justo no solamente me puede sanar de una enfermedad, sino que también puede sanar las relaciones que con los otros hermanos, cuando aún yo confieso que he pecado contra ellos. Pablo decía, en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos los hombres. Por eso, de ti no depende que otra gente esté en paz contigo, no. Pero de que tú estés en paz con ellos, sí depende de ti. Por eso, limpia tu corazón, tranquiliza tu corazón, pídele a Dios que te dé la oportunidad, si hay algo que tienes que arreglar con algún hermano, ve y hazlo y mantén tu relación con Dios y con tu hermano de manera clara. Esa oración, Dios la escucha. Dice el pasaje que tiene mucho poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios lo va a hacer. Dios va a restaurar las relaciones. Dios va a unir nuestros corazones para que podamos llevarnos mucho mejor de lo que nos llevábamos antes. Y también nos va a mostrar que hoy yo necesité de ti y mañana tú vas a necesitar de mí. Hoy te extendí el perdón y tú me lo recibiste. Mañana tú me extenderás ese perdón
y yo también te lo voy a dar. Perdonando nuestras ofensas los unos a los otros. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y produjo frutos. Santiago está elevando la oración a un nivel extraordinario. La oración es capaz de traer alegría a mi corazón, tranquilidad, paz, seguridad en los momentos más difíciles de mi vida. La oración es capaz de romper con cualquier problema o dificultad que haya entre yo y otra persona. Y la oración es capaz de llegar a un punto de hacer milagros que nosotros mismos no podemos entender, como el que pasó con Elías. La oración es milagrosa. La oración es milagrosa. Cuando oramos, cuando ponemos a Dios en el asunto y cuando le decimos al Señor, Señor, interven, Él lo hace. Recordemos siempre que, por supuesto, cuando le decimos al Señor que Él lo haga, le estamos diciendo juntamente con ese paquete, tú lo haces a tu forma, no la mía. Lo haces a tu manera, no la mía. Lo haces bajo tus parámetros, no bajo los parámetros míos. Lo haces a tu tiempo, no al mío. Pero no tengo otra mejor cosa que hacer que venir a Dios en oración. Y en tercer lugar, Santiago también nos habla acerca de, sobre todo, recuerda el peso que le damos a nuestras palabras. Recuerda las disciplinas espirituales para mantenernos en momentos de crisis y bajo cualquier circunstancia. Y en tercer lugar, Santiago nos está diciendo, pero sobre todo, recuerda el ministerio de rescate de aquellos que se han ido. Al final de este pasaje, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y empieza el versículo 20 con esta palabra tan importantísima, sepa. No es que vas a averiguar, no es que quizás pase o quizás no, sepa. Esto es lo que va a ocurrir. Esta es la seguridad máxima. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo que le llamo yo el ministerio de rescate. Mis amados hermanos, la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. El deseo de Cristo para los miembros de su iglesia, el deseo de Cristo para su propio cuerpo, siendo Él la cabeza, es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que todos lleguemos. Por tanto, tenemos que hacer lo posible por no dejar a nadie atrás. Tenemos que hacer lo posible por no dejar a nadie atrás. Por supuesto, hay gente que va a tomar su propia decisión de salirse. Hay gente que va a tomar su propia decisión de no querer estar aquí. Y el pasaje no está hablando acerca de la pérdida de la salvación. Porque hay gente que está en la iglesia y no son salvas, pero han conocido la verdad. Conocer la verdad no significa interiorizar la verdad y ser salvo. No, tú puedes conocer la verdad. Hay gente que sabe que Cristo es el Salvador. Hay gente que sabe que existe un Dios. Hay gente que sabe que si no se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, lo que tiene es condenación. Hay gente que sabe eso. Sin embargo, no lo ha hecho. Hay gente que sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vienen las circunstancias difíciles a su vida y aparentemente las respuestas de Dios o la respuesta que da la Biblia no vienen en el tiempo que ellos desean ni la manera en que ellos desean, van a otros lugares. Van a otros lugares, van a otras religiones. Una religión que se adapte a lo que yo creo, una creencia que se adapte a mi propia manera de vivir. Y por supuesto, nosotros quizás le llamamos a eso apostasía, que es una negación de la fe, porque tú puedes llegar y ver la fe verdadera y aún así no entender esa fe verdadera, no apropiarte de esa fe verdadera e ir directamente a un camino que no es el correcto. Esto yo creo que es lo que está diciendo aquí este pasaje. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, de lo que han estado dentro, que se pueden extraviar por algún momento, que pueden ir en pos de cualquier viento de doctrina, que puede incluso haber caído en algún pecado, el pasaje lo que está diciendo no es que lo dejemos. El pasaje lo que está diciendo
es que lo hagamos volver. Lo hagamos volver. Porque no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y de la misma manera que Cristo lo hizo con nosotros, nosotros deberíamos hacerlo con nuestros hermanos y con las personas que están a nuestro alrededor. Por tanto, no dejemos a nadie atrás. No dejemos a nadie atrás. Tristemente, algunos han dicho que es la iglesia el único ejército que deja a sus soldados caídos. Aunque eso haya pasado, yo no me resigno a esa realidad, porque ese no es el ejército de Cristo. Y si lo hemos hecho hasta ahora, tenemos que pedirle a Dios perdón por eso y no hacerlo más, porque eso no es lo que Dios quiere. Hay gente débil alrededor de nosotros que está luchando con un pecado, que está luchando con una situación difícil. No estamos aquí para caerle arriba y ponerle un peso más al que tiene. Estamos aquí para decirle: en Cristo hay esperanza. Esta es tu iglesia, esta es tu familia. Afuera no vas a resolver eso, lo vas a resolver aquí. Aquí no te vamos a decir el pollito y te vamos a decir: síguelo haciendo, no hay problema en eso, todo está bien. No. Vamos a hacer como dijo Cristo a la mujer que fue que la cogieron en el acto mismo de adulterio. ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: no sé. Dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo no voy a condenarte. No voy a generar más crisis en ti, ni voy a poner un peso por encima de ti. Tampoco te voy a hacer el pollito para que te relajes en tu vida de pecado o en tu relación fuera del Señor o en tus cosas incorrectas. Tampoco te voy a hacer eso. Te voy a mostrar el camino de que en Cristo hay salvación, hay vida eterna, hay restauración, hay ánimo. Este es el lugar mejor para hacerlo, pero te voy a decir: no lo hagas más. No lo hagas más. Ese no es el camino. Pero si lo haces, si haces eso, dice el pasaje: sepas, conoce que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se está refiriendo Santiago aquí? Por supuesto, a la muerte de la persona que se va sin Dios. Y cubrirá multitud de pecados, porque esa persona, sin duda alguna, deja de pecar. Nosotros, como creyentes, no es que no pequemos más. No es que no pequemos más. Pero yo estoy completamente seguro que pecamos menos que las personas que no tienen a Cristo. O por lo menos deberíamos pecar menos que las personas que no tienen a Cristo. Porque la simiente de Dios, como dice primero de Juan, la simiente de Dios que está en nosotros no nos deja pecar. Nosotros tenemos el ser humano tiene una lucha totalmente con el pecado, pero si no tiene el Espíritu Santo, no tiene ese mecanismo que nos alerta contra lo que ofenda a Dios. Solamente la moralidad. Pero nosotros los cristianos, cuando tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es una alerta, es una emergencia para cada uno de nosotros cuando estemos frente al pecado. Es el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:16, que le dice a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Por tanto, no estamos desamparados. Por tanto, no pecamos como los demás. Somos pecadores, pero no lo hacemos de la manera que lo hacen los demás. Por eso no vivimos en pecado. Por eso no queremos practicar el pecado. Si usted practica el pecado, la Biblia dice: usted no es de Dios. Porque el que practique el pecado no es de Dios. No significa que no peque. Pero si peca, el que es de Dios, ¿qué hace? Dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que Cristo, el Señor, nos da solución. El Señor nos da solución. Te lo recuerdo para que no se te olvides. Hay importancia en tus palabras. Ponle importancia, ponle peso a las palabras que dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Te lo recuerdo para que no se te olvide. Hay disciplinas espirituales para los momentos de crisis en cualquier circunstancia. La oración,
la alabanza, tener presente a gente como los líderes para que estén y te ayuden contigo en la oración y la confesión unos con otros. Te los recuerdo para que no se te olvide. Tenemos la responsabilidad de un ministerio, como digo, ministerio de rescate para quienes se han extraviado. Esto salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como iglesia, esa es nuestra responsabilidad y nuestro mayor privilegio. Santiago no podía terminar mejor esta carta. Es un regalo para cada uno de nosotros. ¿Eres cristiano? Demuéstralo. Y termina recordándonos que en esa demostración constante de nuestra vida cristiana es que el Señor es glorificado, que la gente ve a Cristo a través de nosotros y que la obra de Cristo se hace de manera excelente. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas y reconocemos que todo lo que tú haces a través de nosotros es para la gloria y honra de tu nombre. Glorifícate en cada uno de nosotros que está aquí en esta mañana, Señor. En nuestras vidas de manera personal, en nuestra familia, en la iglesia, en los negocios, en los trabajos. Que la gente que nos rodea pueda verte a ti. Que tu palabra nos pueda recordar para que no se nos olvide que nosotros tenemos los recursos en nuestras manos para poder vivir delante de ti. Tenemos los recursos en nuestras manos, el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra para demostrar lo que tú has hecho en nuestras vidas. De manera natural lo hacemos. No lo hacemos porque tenemos una presión, no. El Espíritu Santo nos guía a esa realidad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.